Y como le habíamos comentado, tenemos en este bloque a la invitada especial del programa. Ella es la doctora Raquel Quevedo, reumatóloga, a quien le damos la más cordial bienvenida al programa Los Investigadores Médicos. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, muchas gracias. Acá agradecida con la invitación acá en el programa. Y para compartir importante información, ¿verdad?, acerca de esta enfermedad que justamente les decíamos a los televidentes que los primeros días de mayo se conmemora el Día Mundial de Lupus. Por ello quisiéramos pedir de su colaboración para que nos informe, para que nos explique qué es el lupus eritematoso sistémico. Muy bien, el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad crónica, es una enfermedad autoinmune que puede afectar muchos órganos y sistemas. Es conocido que los factores genéticos, ambientales, hormonales, exposicionales, lo que van a generar es una alteración del sistema inmune, una pérdida de la tolerancia en nuestros tejidos, lo que genera una inflamación crónica y daño tisular. Bueno, doctora, pero ¿cuáles son las manifestaciones, los síntomas que los pacientes pueden presentar? Lo más común es la fatiga, el cansancio, la pérdida de cabello, lesiones en piel, que suelen ocurrir en el 80% de los pacientes. Algunos pacientes también pueden experimentar dolor muscular, dolor articular, ¿verdad?, siendo diagnosticados muchas veces como artritis. Algunos pacientes también experimentan lo que son trastornos de concentración, de su estado cognitivo, trastornos de memoria, ¿verdad? Y se ha descrito muchas veces síntomas como un lupus nuboso. El paciente se siente como en una nube, ¿verdad?, donde giran alrededor todos estos síntomas. Muchos pacientes también pueden experimentar edema, ¿verdad?, o hinchazón en sus miembros inferiores, hipertensión arterial, hematuria o sangre en la orina, lo que nos haría sospechar que el paciente pueda tener una nefritis lúpica. Doctora, de todos estos síntomas que usted nos ha comentado, ¿significa que pueden ser variables, que una persona no puede presentarlos todos, sino dependiendo de cada paciente? Así es, el lupus suele ser variable, ¿verdad?, desde manifestaciones leves como solo la piel, articulares, síntomas constitucionales como fiebre, fatiga, cansancio, alteración del apetito, como también síntomas de un lupus más grave, donde se ve afectado órganos importantes como lo es el riñón, el sistema nervioso central, cardiovascular y el sistema hematológico. Eso mismo le iba a preguntar, doctora, de qué partes de nuestro organismo se ven afectadas y de qué manera. Ya nos comentó usted que el sistema nervioso, ¿qué más nos dijo? Normalmente el lupus puede afectar cualquier órgano, ¿verdad? Es sistémico, ¿verdad? Realmente cualquier órgano puede ser afectado por el lupus eritematoso y lo más común suelen ser las manifestaciones cutáneas, ¿verdad?, que es lo que hace consultar a los pacientes, las manifestaciones articulares, los síntomas constitucionales, pero también el lupus puede ser muy grave y afectar órganos muy importantes como lo es el sistema cardiovascular, ¿verdad? Se ha descrito la carditis por lupus, el sistema nervioso central, en el cual desde que pueden haber trastornos cognitivos, de memoria, concentración, como también se ha descrito el lupus neuropsiquiátrico, pacientes pueden presentar convulsiones también, y también la afectación hematológica, que suele ser grave, ¿verdad?, en la cual encontramos glóbulos blancos bajos, linfocitos bajos, encontramos anemia, trombocitopenia o plaquetas bajas, ¿verdad? Y lo que más nos preocupa a los reumatólogos es la afección renal. Muy bien. ¿Existe estadios o grados para esta enfermedad? El lupus normalmente, como hemos platicado, como puede ser desde leve hasta con manifestaciones severas, hay un índice de actividad de lupus, ¿verdad?, donde el mayor punteo de actividad lo dirige cuando el paciente tiene afección del sistema nervioso central o periférico, afección renal o afección hematológica. Si el paciente tiene estos criterios, el lupus suele ser con unas manifestaciones muy graves y mientras más complicado el lupus, el tratamiento suele ser más agresivo, ¿verdad? El lupus leve, muchas veces encontramos manifestaciones como fotosensibilidad o una exposición exagerada a la luz solar, lesiones en piel, articulares y hallazgos muchas veces en los laboratorios. ¿Cómo se realiza el diagnóstico, doctora? ¿Hay algún estudio para poder comprobar si alguna persona está sufriendo de esta enfermedad? Sí, normalmente el diagnóstico del lupus suele ser difícil, ¿verdad? Necesitamos de hallazgos clínicos principalmente, acompañados de hallazgos serológicos y de laboratorios de anticuerpos, ¿verdad? El diagnóstico del lupus lo hacemos en base a la clínica y la serología.
solicitamos el factor antinuclear, ¿verdad? Que son los anticuerpos dirigidos contra componentes celulares que se encuentran en el 95% de los pacientes con lupus. Dirigimos el tratamiento y el diagnóstico con la presencia de anticuerpos como anti-DNA y otros estudios que solicitamos para ampliar las manifestaciones del lupus como el C3, el C4. Un examen de orina es de mucha utilidad y hallazgos de proteínas de inflamación como la proteína C, la sedimentación. Y en base a todos estos hallazgos hacemos el diagnóstico de lupus. Muchas veces también es muy importante obtener biopsias de tejidos, ¿verdad? Porque el diagnóstico suele ser tan difícil que muchas veces necesitamos obtener un tejido que nos diga que hay inflamación relacionada con lupus, ya sea de piel o de riñón. Pero ¿por qué es tan difícil el diagnóstico? ¿Puede ser que al principio se confunda con otra enfermedad o por qué, doctora? Así es, el diagnóstico muchas veces es difícil porque el lupus es variable, ¿verdad? Como puede tener manifestaciones leves, como manifestaciones severas, que muchas veces no son identificadas en la atención primaria, ¿verdad? Y los pacientes son mal diagnosticados al inicio de la enfermedad y muchos pacientes también no son dirigidos de manera temprana al reumatólogo. Doctora, ¿y en cuánto tiempo se realiza ese diagnóstico para que la persona esté pues esperando, ¿verdad? El resultado. ¿Esto es bastante tardado? Sí, el diagnóstico en estudios clínicos se ha descrito, ¿verdad? Que el paciente con lupus es diagnosticado desde que inicia la enfermedad en un promedio de 3 a 6 meses y que muchas veces desde que el paciente inicia con síntomas hasta que es referido con el especialista, con el reumatólogo, puede tardar hasta 1 año en ser evaluado por un especialista. Cuando hablamos de tratamiento, un tratamiento integral para las personas con lupus, ¿a qué nos referimos? El tratamiento integral en pacientes con lupus pues, es importante debido a que hemos visto que es una enfermedad con múltiples síntomas, signos. Es importante que el reumatólogo, que es el que guía el manejo y el tratamiento del paciente con lupus, interaccione con el nefrólogo, con el neurólogo, con el dermatólogo. Y muy importante no olvidar que esta es una enfermedad crónica que afecta también la calidad de vida del paciente y que muchos pacientes pueden presentar síntomas de su estado emocional, como lo hemos platicado, síntomas neurológicos de concentración, memoria, y se ha descrito incluso lupus neuropsiquiátrico, ¿verdad? Interaccionar también el paciente y el médico con psicología, ¿verdad? Psiquiatría es muy importante, ya que muchos pacientes tienden a tener problemas del área de psiquiatría. Y importante también estar abiertos, ¿verdad?, a las nuevas terapias e innovación en lupus, ¿verdad? Muy bien. Doctora, ya para finalizar, ¿algunas recomendaciones que usted quiera brindarle a los televidentes? Como recomendaciones a pacientes con lupus, recordar que esta es una enfermedad que lamentablemente es crónica, podemos controlarla. Hoy en día hay muchos tratamientos, terapias que podemos utilizar para evitar el daño del lupus eritematoso sistémico. Importante a los pacientes que sepan que el objetivo del tratamiento es lograr la remisión. La remisión es inactivar el lupus. ¿Cómo lo logramos? Utilizando tratamientos inmunosupresores, inmunomoduladores, y cuando logramos la remisión, muchos pacientes tienden a sentirse muy bien, ¿verdad? Pero es importante que sepamos que los tratamientos no se pueden suspender, ¿verdad? Porque podemos entrar en riesgo de una reactivación del lupus y esto es algo muy serio. A los pacientes entonces recomendamos no suspender sus tratamientos, no perder su seguimiento. Recomendamos que todo paciente con lupus sea visto por el reumatólogo por lo menos entre 2 o 3 veces al año. Y cuando el paciente identifique síntomas de reactivación, como le hemos platicado, dolor articular, lesiones en piel, alteraciones hematológicas, síntomas de enfermedad renal, consultar de manera temprana y así evitar que el lupus genere daño. A los médicos la recomendación sería poder derivar a estos pacientes de manera temprana. Mientras más rápido sea visto un paciente por un especialista, mejor pronóstico tendrá su enfermedad. Muy bien, muchas gracias, doctora, por estar con nosotros, por compartir toda esa información tan importante acerca del lupus. Vamos a continuar aquí en Los Investigadores Médicos con más consejos de salud. Este segmento es presentado por Limtox.
Desafortunadamente, no existe una prueba exclusiva de diagnóstico definitivo de lupus y podría llevar meses o incluso años para tener certeza de la enfermedad. Por lo general, el médico realizará un historial clínico completo y un examen físico que incluye análisis de sangre. El médico también puede tomar biopsias de la piel o de los riñones para hacer un diagnóstico. El objetivo en el tratamiento es prevenir o tratar los brotes de la enfermedad, prevenir o reducir el daño a los órganos y a las articulaciones, reducir la inflamación y el dolor, ayudar al sistema inmunitario, equilibrar las hormonas y mejorar la calidad de vida del paciente. Al regresar de este corte, aquí en Los Investigadores Médicos descubriremos cómo es vivir con lupus con un testimonio muy especial. No cambie. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. El COVID sigue activo, pero la mejor forma de combatirlo es tener buenos hábitos de higiene, como lavarse las manos con agua y jabón. Pero más importante es mejorar nuestras defensas. Por eso yo tomo Cevillac Kids. Cevillac contiene minerales que hacen tu cuerpo fuerte y resistente. Además, es fácil de preparar